Buenos días a todos. Soy Maite Sáenz, como yo creo que ya casi todos me conocen, directora de Observatorio de Recursos Humanos. Les doy la bienvenida a un nuevo webinar en el cual vamos a hablar de cómo la tecnología nos ofrece unas oportunidades de aprendizaje, de ese aprendizaje acelerado que necesitamos en un momento en el que lo que sabemos se queda obsoleto de hoy para mañana y en el que nuestro aprendizaje tiene que evolucionar de una manera continuada. Para ello contamos con un experto en este tema que es Sixto Arias, fundador de Capable, una herramienta que precisamente facilita este tipo de transición. Mis intervenciones, como sabéis, siempre son muy cortitas porque lo importante es la presentación que vamos a tener a continuación y para eso le cedo la palabra a Sixto. Sixto, tienes todos los mandos para ti. Muchas gracias, Maite. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por esta hora de tiempo que dedicáis a aprender y a crecer profesionalmente. Voy a tratar de en 60 minutos contaros cómo influye la inteligencia artificial en mejorar el proceso en cómo las personas aprendemos. La inteligencia artificial está en un grado muy inmaduro. Ha superado la inteligencia del gusano, la inteligencia de un ratón, el equivalente, y está superando en este momento la inteligencia de un chimpancé. A cualquiera le puede parecer que está todavía muy lejos de nosotros, pero la realidad es que crece de forma exponencial. Y la realidad es que, como comparando el cerebro de una inteligencia artificial con el de un humano, no tenemos todas de ganar. Tenemos que ser bastante humildes porque la inteligencia artificial procesa 100 millones de veces más rápido que nosotros, a 20 gigahercios comparado con 200 gigahercios de nuestro cerebro. Tiene una capacidad de almacenar informaciones muy superior y de lo que se trata es de considerarla una aliada para que nos ayude a aprender mucho mejor. ¿Por qué? Hace 3 años empezamos a viajar a Finlandia. Finlandia, como sabéis, es el paraíso de la reinvención de la educación. Perdonad el ajuste de las pantallas, pero hemos tenido algunos problemitas con el formato y al final tenemos que hacerlo en PDF. Perdón. Bueno, en Finlandia descubrimos que ellos han pasado ya hace tiempo por un proceso por el cual nosotros en España estamos pasando. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la conclusión? El sistema educativo no nos está preparando para los retos actuales, cómo la tecnología va a cambiar nuestras vidas, cómo va a ser nuestro trabajo, cuál es la estructura social, cómo vamos a vivir, cuál es el impacto de una tecnología gratuita y limpia, cómo van a ser los alimentos del futuro, si los vamos a imprimir o los vamos a seguir cosechando. Y en caso de seguir cosechando, ¿cómo los vamos a cosechar? Hay muchísimas interrogaciones y particularmente esta revolución, frente a otras, viene demasiado rápido, con lo cual exige que nosotros aprendamos de una forma distinta, de una forma acelerada, que es el título de mi ponencia, de mi webinar hoy por la mañana. Bien, ¿qué es el resultado de la educación? Todas aquellas mentes que nos inspiran, que crean monstruos, que consiguen grandes logros. Jack Ma, fundador de Alibaba, el Amazon asiático, Mark Zuckerberg, los fundadores de Google, Bill Gates, Steve Jobs, o dejaron sus estudios o fracasaron en ellos. El sistema educativo está pensado para una forma de capacitar que es distinta a lo que necesitamos nosotros ahora. Este es un experimento que cuenta muy bien y a mí me encanta cómo está el sistema educativo. Negroponte es el fundador del MIT, probablemente el centro de innovación más importante del mundo, y Nicolás Negroponte abandonó, y su equipo, abandonaron cerca de una tribu africana 30 iPads, 30 tablets preparados para trabajar, cargados, pero y con soluciones de carga por energía solar cerca de una tribu donde había niños. A los 2 meses los niños estaban bajándose aplicaciones y sabían cómo utilizarla. Todo tipo de aplicaciones, sobre todo, lógicamente, siendo niños, juegos. Lo curioso de este caso fue que a los 4 meses, 2 de ellos habían hackeado Android. Su nivel de competencia tecnológica autodidacta había llegado a tal punto que se consideraba un nivel muy avanzado, el poder hackear un sistema operativo. Lo más curioso de todo es que a los 7 meses,
uno de ellos se había convertido en el profesor del resto. Esto demuestra muy bien que cuando se asiste con tecnología, el aprendizaje, el progreso, la evolución de los humanos en cuanto a la digitalización, los resultados suelen ser muy positivos. El sistema educativo no permite genialidades. Hoy Mozart probablemente hubiera sido un fontanero. Sería muy molesto alguien con dotes excepcionales para la programación, para la música, para la pintura. En el sistema educativo y los grandes pensadores de cómo transformar la educación cuestionan y se hacen la pregunta de si hemos creado una trituradora de talentos, si penalizamos la genialidad, la excepcionalidad, la brillantez y por la comodidad del sistema los alineamos a todos bajo el mismo rasero. ¿Por qué nos esforzamos en aprender? Bueno, la gente no compra taladros. Esto fue una reflexión que escuché el otro día en una conferencia y me gustó mucho. La gente lo que compra son agujeros. Lo mismo ocurre con el aprendizaje y con la educación. La gente no paga por la educación, paga por ser capaz de hacer algo. La palabra aprendizaje, la palabra capacitación, son palabras que en el sistema educativo no se tienen muy en cuenta. El 90% de los profesores opinan que sus alumnos, una vez que acaban la universidad, salen preparados para trabajar. Esta conclusión viene de un estudio que realizó McKinsey. Hicieron la misma pregunta a directivos de compañías. El 89%, casi equivalente al porcentaje de los profesores, opinaban que los universitarios no salían preparados para trabajar. Cada vez menos se piden títulos, se exigen notas y grandes compañías del mundo, Google, Facebook, han empezado a tener en cuenta a la hora de seleccionar a sus equipos y a las personas otro tipo de activos que no sean el expediente académico brillante. Empiezan a considerar que el sistema educativo, el sistema académico, ha desconectado de la realidad. Y su legacy, su pesada carga respecto a la tradición, el profesorado, las aulas, su estructura, impide que se mueva con agilidad para capacitar a los profesionales del futuro. Por eso surgen distintas alternativas. Por eso el e-learning crece de una forma espectacular. El programa más exitoso de e-learning en el mundo ha sido Google Actívate, en el cual tuve el placer de participar como uno de los profesores del MOOC. Más de 1,5 millones de personas se han capacitado a través de estos cursos gratuitos. Todos hemos tenido más de 100 profesores. ¿De cuántos nos acordamos? ¿Cuántos nos han transmitido pasión? ¿Cuántos nos han brindado lecciones que hayamos retenido? Bueno, ¿qué se necesita para capacitar? Se necesita un aula, se necesita exámenes, se necesita un tiempo reglado, medido, un horario, un calendario, se necesita dinero. ¿Qué es todo lo prescindible del sistema educativo actual? Este soy yo disfrazado de explorador. A mis alumnos de la Universidad CEO de Valencia me los llevo a Biopark, con las jirafas, con los elefantes, y ahí se les explica de una forma distinta cómo es el proceso de innovar en las empresas. Porque hay empresas que innovan y otras que son como el rinoceronte, que no necesitan innovar mucho porque están blindados por sus activos, por sus propiedades inmobiliarias, por muchas otras razones. Pero, ¿por qué una clase no puede ser una experiencia completamente distinta? Para capacitar yo creo que se necesita mucha pasión. Se necesita transmitir esa confianza para que la persona empiece a desarrollar hábitos autodidactas. Alguien aprende o bien por necesidad o bien por interés. ¿Qué es la necesidad? Yo le llamo el fenómeno de tu cuñado se ha quedado en el paro, tu cuñado ya no tiene empleo. Cuando ves que los cambios en el mercado están pidiendo unas nuevas capacidades, unas nuevas formaciones, ahí te das cuenta de que algo está fallando. Te ves con un índice de empleabilidad muy bajo y de repente
te das cuenta de que no hay una opción. No puedes decir, no, yo no me voy a digitalizar. Lo siento, tu cliente ya está digitalizado. Si llevas toda tu vida profesional en una oficina bancaria, como tantas personas que conocemos, tu empleabilidad es cercana al cero. Pero si alguien dentro de esa organización, dentro de ese banco, dice, oye, ¿por qué no te preparo en FinTech? No solamente puedes seguir siendo útil a tu banco, sino que además no vas a tener problemas para poder encontrar otra oportunidad, independientemente de la edad que tengas. Todo esto va a redundar en que las personas inicien ese camino hacia la transformación digital, pero también impulsado porque los clientes ya se han digitalizado. Tú no puedes ser hoy un banco y no dar banca electrónica, sería incomprensible. O no tener una aplicación móvil para que la gente haga transferencias en el móvil. Sobre todo porque no te puedes permitir tener una red de oficinas y competir en el mercado bancario en base a inversión en ladrillos, porque tu banco sería completamente inviable. No es una opción el digitalizarse, es una obligación porque los clientes básicamente ya están digitalizados. ¿Cómo se aprende mejor? Bueno, a nosotros nos han enseñado que memorizando es la forma ideal de aprender. Y esto, desde luego, es un gran error que todos conocemos. Nosotros identificamos dos fases del aprendizaje. Una de ellas es el reglado, el académico, estructurado, ordenado, todo dirigido con un índice, un profesor que dirige los conocimientos y nuestro cerebro pues lo tiene fácil, no tiene que seleccionar, no tiene que relacionar, ya va clasificando según le viene. Hay otra fase que es el día después, cuando tú empiezas a trabajar. Y entonces ahí aprendes de un artículo que te cuenta alguien, de una conversación telefónica, de una reunión en la empresa, de una conferencia a la que vas y conoces a alguien. Son aprendizajes esporádicos, caóticos, inconexos, pero nuestro cerebro los parcela, los ordena, los va clasificando, los relaciona y sobre todo selecciona aquellos que son útiles y aquellos que no. Enfoca el interés. Es el aprendizaje por experimentación. Y cuando se aprende experimentando, pues el error es parte del juego. No pasa nada porque la gente se equivoque. No pasa nada por que vuelvan a intentarlo. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Y eso es una visión que yo tengo como emprendedor, donde he acertado y he fracasado más veces de las que he acertado. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en un punto donde la tecnología va a impulsar el conocimiento humano. Hemos pasado por distintas revoluciones en la humanidad, la preindustrial, donde la economía de la extracción y el cultivo, la comida, los recursos básicos, a la economía industrial, y ahora viene la economía del conocimiento, la economía de las personas, de los humanos, que nos vamos a enfrentar a una absolutamente totalmente nueva estructura social, laboral y demás. Luego veremos una de las consecuencias, que es la economía de los freelance, que es las personas, los trabajadores independientes por cuenta propia. En utilizar la tecnología para educar mejor a las personas, China domina muchísimo. Que China domine es un poco preocupante porque inteligencia artificial está por delante del resto de los países y no es un país libre, como todos sabemos, y como las imágenes de Hong Kong nos lo demuestran en cada telediario recientemente. Bien, Europa está bastante lejos. Desgraciadamente, nosotros no estamos poniendo el esfuerzo ni la atención que deberíamos en dotar a las personas de herramientas digitales para incrementar su capacitación, para incrementar su nivel de conocimientos. El learning en sí mismo es como Amazon, o sea, se trata de analítica, analizar comportamientos, cruzar aquellos más efectivos, analizar la inteligencia colectiva, cuáles son sus conclusiones. Y es un poco así como lo hacemos en Kakaobol. ¿Cuál es el mejor contenido? Aquel que la inteligencia colectiva dice que lo es. Lo más compartido, lo más comentado, lo que más ha gustado, que tiene una gran reputación, que ha tenido un impacto en social media, que es actual. La actualidad es algo que no importa en la mayoría de las universidades. Se estudian en muchas de ellas
sistemas operativos que ya no están operativos. Algo que no es actual hoy caduca a una velocidad de vértigo. Si alguien ha hecho un curso de capacitación en blockchain o en Big Data hace un año, probablemente el 70% de lo que ha aprendido ha cambiado, ha caducado. Con lo cual, si no desarrollas hábitos autodidactas y si no desarrollas hábitos de aprendizaje continuado, vas a tener grandes probabilidades de que tus conocimientos estén desfasados muy rápido. La economía de los freelance cambian la forma de relacionarse a las empresas. Asistiremos a algo que cuando lo comento a las personas les encanta, son los fines de semana de 4 días. Esto es bastante inminente. Las máquinas harán la mitad de nuestro trabajo en un plazo entre 10 y 15 años, la mitad de nuestro trabajo, de nuestra carga laboral, pero también la mitad de los empleos van a ser realizados por máquinas. Es fácil proyectar. Normalmente cuando miramos al futuro lo hacemos desde una perspectiva lineal y esto no es lineal. Nos han enseñado a aprender y a entender los fenómenos de forma lineal, pero esto es exponencial. Entonces, la exponencialidad es una magnitud con la cual no estamos familiarizados. Para explicarosla rápidamente, si alguien dice que va a abrir un hotel y al año siguiente va a tener 2 millones de habitaciones, eso es algo incomprensible. Linealmente no se puede realizar, punto. Pero exponencialmente sí, y ya no se llama hotel, se llama Airbnb. Y el coste marginal de tener nuevas habitaciones es básicamente cero. Con lo cual, tú puedes crear hoy una startup basada en la tecnología en habitaciones de terceros que no están siendo utilizadas y eso hace que te montes un hotel o una cadena hotelera o llámale un negocio de sitios para dormir las personas que tenga 2 millones de habitaciones a los 2 años de haberse creado. Bien, otra de las cosas que nos penaliza como personas es que normalmente miramos al pasado y lo proyectamos al futuro. Decimos, es posible que puedas elegir si te quieres morir o no te quieres morir en un plazo entre 30 a 40 años. Y dices, pues básicamente eso es imposible. ¿Por qué? Porque nunca ha ocurrido en la historia. Es posible que en un plazo de entre 10 y 15 años 5.000 enfermedades desaparezcan gracias a la edición del código genético. Si tú miras al pasado dices, eso nunca ha existido, con lo cual te programas para asumir que eso no va a poder ocurrir. Bien, sí va a poder ocurrir. De hecho, ya está ocurriendo. Hay una persona en Los Ángeles, le llaman la paciente cero, que ha ralentizado su envejecimiento. No ha conseguido la supervivencia eterna, no ha conseguido la inmortalidad, pero sí ha ralentizado su envejecimiento. Esto tiene que ver con los telómeros de las células y con editar el ADN de las personas. No nos vamos a poner en este webinar a extendernos sobre este concepto. Al que le interese que me envíe un mail y yo le envío algunos materiales interesantes, pero tenemos que empezar a observar el futuro con ojos no condicionados por nuestro pasado. Es muy importante que abramos nuestras mentes a realidades y a posibilidades con las cuales todavía no alcanzamos a comprender. Hay 3 inteligencias artificiales. Decíamos que ya hemos superado al chimpancé. El próximo va a ser el humano nivel medio-bajo y, por supuesto, va a superar el nivel Einstein, que es el humano brillantísimo. Hoy miramos a los robots y decimos, ah, mira qué juguetito más mono, con sus ojitos expresivos, sus sonrisas. A veces le ponen forma de perritos, porque eso, claro, genera empatía y genera simpatía con nosotros. Y decimos, mira, hace lo mismo que podría hacer un monito simpático. Podría ser mi mascota, pero no veo que sea una amenaza para mí. Un robot es básicamente un algoritmo, es básicamente una tecnología y le ponemos esas formas bonitas y simpáticas y de juguetes y de animalitos y de perritos y de gatitos para que generen empatía con las personas. Pero un robot es un algoritmo que crece a una velocidad supersónica en cuanto a las capacidades de las que es capaz y cada vez desarrolla nuevas capacidades. La inteligencia, el primer nivel de inteligencia artificial es la inteligencia artificial estrecha. Yo pongo un mecanismo, un algoritmo a jugar al ajedrez y en unas cuantas partidas ha desarrollado tal habilidad
para jugar al ajedrez que le gana a Kasparov, que es el campeón del mundo. Probablemente el mejor ajedrecista de la historia. Esto ya ocurrió en los años 80. El ordenador se llamaba Deep Blue y era IBM. Entonces, yo lo concentro, juego al ajedrez, perfecto. El mejor del mundo en unas pocas partidas. Lo pongo a jugar al parchís, lo mismo. Lo pongo a jugar al póker, lo mismo. Pero no es generalista. No son inteligencias artificiales conectadas entre sí. Cada una está especializada ahí y no se le puede sacar de ahí porque está entrenada para eso. El siguiente paso de la inteligencia es la inteligencia generalista. Estamos llenos de inteligencia artificial generalista, pero no nos damos cuenta. O sea, nadie decide, ninguna persona humana decide dónde aterriza un avión y a qué puerta de desembarque se tiene que orientar cuando va a un aeropuerto. Todo eso son algoritmos. Ningún humano decide cuál es el precio de los billetes de avión, porque eso genera transacciones en tiempo real complicadas. Coches que conducen cada vez más solos, son algoritmos de inteligencia artificial. Siri en tu teléfono móvil, o si tienes Google Home en casa. Todo eso son inteligencias artificiales generalistas en un estado bastante básico. Estamos rodeados de inteligencias artificiales generalistas. Muchos automóviles ya tienen estas primarias inteligencias artificiales. Si alguna de ellas estalla, no provoca un caos mundial. Pues sí puede provocar un hundimiento de la bolsa. Ya ocurrió hace 5 años, pero se arregló el algoritmo y aquello volvió a estar hacia arriba, pero se perdió $1 trillón. Puede generar problemas en una planta nuclear, pero no en todas las plantas nucleares del planeta, ¿vale? Sí puede generar algún problema serio, pero aislado. La siguiente nivel es la superinteligencia. Son todas las inteligencias conectadas con una capacidad de procesamiento de datos astronómica y con una gran capacidad de almacenamiento de datos. Los datos son el ADN de la inteligencia artificial. Cuantos más datos, cuantas más interacciones, más aprende, más rápido aprende y más poderosa es. Estamos todavía un poco lejos de la superinteligencia, pero todos los que estamos asistiendo a este webinar veremos los primeros embriones de superinteligencia con toda seguridad. Bien, es más necesario que nunca capacitarse para esto. Es más necesario que nunca pedir ayuda a las máquinas, ser humildes y darnos cuenta de que nuestros métodos de aprendizaje, de capacitación hasta ahora, son mejorables con tecnología. ¿Por qué nos vamos a negar? Vamos a dejar que las máquinas nos asistan, vamos a dejar que las máquinas nos ayuden. ¿Cómo pueden ayudarnos? Pueden proveernos de materiales digitales, todo el conocimiento. Salió en su día de los monasterios gracias a la imprenta, pero es que ahora todo el conocimiento, los mejores profesores del mundo no dan clase en las universidades. Hay vídeos de ellos gratuitos por miles de websites y ellos están encantados de compartirlo. McKinsey, SAP, Microsoft están emitiendo reportes de una calidad excepcional para convertirte en un experto en materias económicas, de gestión de empresas, etcétera, gratis y abiertos. Hay una gran producción generosa de podcasts, de webinars, de infografías, de presentaciones. Muchos de esos materiales son materiales de aprendizaje. Y bien categorizados y bien analizados con unas métricas completas, que es lo que hacemos en Capable, eso lo que hace es que tú te vayas capacitando, dedicando 5, 10, 15 minutos cada día donde aprendes nuevos conceptos y eso te capacita para descubrir nuevas oportunidades y para entender mucho mejor qué está ocurriendo y cómo te puedes beneficiar de ello. Cómo no te va a afectar, cómo no te va a perjudicar, sino que te va a beneficiar y te va a abrir una óptica mucho más amplia respecto a la transformación digital. Cuando hablamos con las empresas que son clientes nuestras y los nuevos clientes le decimos, no contrates solo licencias para tus empleados, capacita también a tus clientes. Si tu cliente se digitaliza, te va a ayudar mucho, te va a acelerar tu proceso de transformación digital, porque te va a decir, mira, estás fallando aquí,
porque yo entiendo de esto y te lo justifico así asado. Y como yo quiero participar, porque estoy encantado de ser tu cliente de tu aerolínea y quiero que seas mejor, para que yo vuele mejor y más confortable, o soy cliente satisfecho de tu banco o de tu hotel y lo voy a seguir siendo y quiero que te digitalices, te voy a ayudar en ese proceso. Nunca los clientes hemos sido tan generosos como hoy en día. Si tú vas a un restaurante y te ha gustado, pones 5 estrellas. Bien, eso es útil para el restaurante. Perfecto. Probablemente le envíe más clientes. Pero es mucho más útil cuando das una estrella y cuentas por qué. Porque probablemente otras personas hayan hecho lo mismo y hayan contado cosas comunes a ti. Identificar qué falla en un restaurante o en un negocio normalmente se hace a toro pasado. Una vez que has quebrado, has cerrado, te has dejado ahí tus ahorros, tus ilusiones, tu pasión y no has salido adelante. Y luego con el tiempo reflexionando te das cuenta donde no ha salido el negocio. Si tú utilizas Google o TripAdvisor, tú vas a saber en tiempo real qué es lo que no funciona. ¿Cómo es el aprendizaje continuado? Tienes que ser muy ágil y tienes que estar preparado para el cambio, pero sobre todo algunas cosas muy importantes. Tiene que ser actual, no me valen lecciones de hace 5 años, probablemente ya no sean útiles, lo siento, pero los contenidos, esto va a una velocidad que nos resulta muy difícil de manejar y de entender. Segundo, tiene que ser actual y tiene que ser continuado. Esto no tiene un principio de una fecha de inicio y una fecha de final. Nosotros queríamos provocar al sistema educativo diciendo no vamos a dar diplomas, no vamos a hacer exámenes, pero luego nos dimos cuenta, ¿por qué no? Vamos a reinventar los diplomas y a reinventar los exámenes. Nuestros diplomas son diplomas, el antidiploma le llamamos, es un diploma vivo, yo no certifico, no certificamos cuando tú terminas, esto no se termina, se certifica cuando alguien empieza y alguien lleva capacitándose en marketing digital o en comercio electrónico 1 año, 2 años, 6 meses, el tiempo que sea, y esas gráficas de cuál es la dedicación, cuál es la constancia, cuál es el compromiso, cuáles son los puntos con la gamificación. Otro aspecto muy importante del nuevo aprendizaje con inteligencia artificial es el social learning, la participación de la comunidad. Comentar contenidos, compartir contenidos y, ¿por qué no?, crearlos. Cualquiera de nosotros es un experto o es un avanzado de alguna materia. Puede ser un hobby o puede ser una dedicación profesional. ¿Por qué no realizar un vídeo? Simplemente necesitas un teléfono móvil. Todos llevan una cámara para que tú grabes un vídeo y lo subas a un blog. Seguro que tus conocimientos son súper útiles para muchas personas que las están buscando. Microlearning. Ya no hace falta estar 4 horas seguidas escuchando a un profesor que probablemente y desgraciadamente en la mayoría de los casos no ha actualizado su discurso. A mí me han dado clase profesores que yo creo que llevan 30 años contando exactamente lo mismo. Me han dado clase profesores leyendo libros o recomendándome su manual que también leían en clase, que te obligaban a comprar, aunque tomaras luego también apuntes. Y era lo mismo. El libro estaba editado 30 años antes. Microlearning. Son sesiones, son momentos, son aprendizajes, son tics. ¿Cuándo se aprende especialmente bien? Cuando necesitas saber algo. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo me puedo configurar este programa? ¿Cómo me descargo algo que necesito? ¿Cómo reparo una cisterna? Esos son aprendizajes que tú te vas a YouTube y dices, ah, mira este vídeo. Justo, mira, aquí me explica cómo reparar la cisterna. Ya lo he pillado, ya lo has aprendido. Esos son microlearnings, se producen miles de millones cada día. He tenido alumnos en pueblos de España cuando he enseñado emprendimiento, y me decían, yo he aprendido a tocar la guitarra. Y en una academia, dice, ¿qué es eso, profesor? Y hombre, un sitio al que vas a recibir clase, pagas por la clase de guitarra y te enseñan a tocar la guitarra. Me decían, yo no sé qué es una academia. Yo lo he hecho en YouTube, gratis, a la hora que a mí me apetecía, yo conmigo mismo y mi guitarra, y no entiendo qué es eso de ir a un sitio a unas horas y pagar por aprender. ¿Por qué? O sea, aprender debe ser natural, debe ser espontáneo.
debe ser en esos micro momentos. Colaboración. Es muy importante que todas las personas que tienen el privilegio de ser avanzadas y de entender mejor esto, compartan con el resto, colaboren con el resto para capacitarles. Si no, va a ser muy traumático para millones de personas. Y a nadie le gusta vivir en una sociedad traumatizada. A nadie le interesa vivir en una sociedad donde la gente sea infeliz, donde la gente no se pueda acostumbrar a lo que viene. Porque la consecuencia de eso es crear un mal ambiente, crear una estructura social deteriorada, donde no va a ser muy agradable vivir. Yo, por ejemplo, a veces me voy como voluntario a las prisiones a contarle a los presos cómo va a ser el mundo cuando sus condenas terminen. Algunos están cumpliendo condenas de 5 o 10 años. Hay muy pocos instrumentos de conexión en una prisión. Es muy fácil perder el contacto con la realidad. Imagínate que después de 5 años encerrado en una prisión, sales a la calle y ves un coche que empieza a volar, que además no lleva conductor. Y eso es lo más pequeño de todos los inventos que te van a rodear. No somos conscientes de toda la tecnología que nos rodea ya. No somos conscientes de todo lo que tenemos en casa. Se ha ido llegando a casa, se ha ido instalando que si Netflix, que si el Google Home, el altavoz, que si el ordenador, el wifi, el teléfono móvil cada vez más potente, los relojes, sensores, ropa inteligente. Ha ido llegando, lo hemos ido adoptando, pero no nos hemos parado a ver las consecuencias de todo eso. Por ejemplo, que llevemos un teléfono móvil con un potente GPS en nuestro bolsillo, significa que la movilidad en una ciudad cambia. Puedes alquilar coches, puedes alquilar motos, puedes alquilar patinetes, pagar, bloquear, desbloquear, localizar. Y no solamente es algo para hacer llamadas o enviar WhatsApps, es que cambia la estructura, tiene un efecto, una consecuencia directa en la polución de una ciudad. O en que reducir los atascos y mejorar muchas horas al día de productividad de muchos trabajadores. Vamos a hacerlo divertido, gamificación. Vamos a dar puntos. Vamos a establecer las dinámicas de juegos en el aprendizaje. Niveles, pruebas, retos. ¿Por qué tiene que ser aburrido aprender? Lo siento, para mí sí lo ha sido. En el instituto, en el colegio, en la universidad, yo me he aburrido muchísimo. Porque no me retaban, porque no había esas dinámicas de juegos. Retando, interacciones y recurrencia. Hay que volver, hay que ser constante. Aprender requiere un esfuerzo y requiere una dedicación. Hasta que nos implanten chips con la Primera Guerra Mundial o con 5 idiomas, que podrá ocurrir perfectamente porque esto es software y es hardware, hasta que ese momento llegue, vamos a tener que dedicarle atención, tiempo y recurrencia al proceso de aprender. Bien, factores que influyen en el aprendizaje. Por supuesto, la motivación, el tiempo, la sorpresa, el reconocimiento, los retos, ya lo hemos visto. ¿Puede la inteligencia artificial influir en todas estas variables? Por supuesto que puede. En este momento nosotros estamos aquí. El rendimiento de las máquinas aparentemente es inferior al de los humanos. Nosotros llevamos un proceso donde cada vez somos más listos, más altos, más guapos, nos alimentamos mejor, hacemos más deporte y creemos que las máquinas están muy por debajo de nosotros. Es inminente este cruce donde las máquinas van a evidenciar que son superiores a nosotros. Ponte a hacer cálculos contra un ordenador, no puedes. Fórmulas complejas, diseño de puentes, estructuras de pozos petrolíferos, cómo gestionar un almacén como lo hacen los robots de Amazon, cómo organizar con drones una presentación y el equivalente con linternas o con fuegos artificiales, no lo sé. Las máquinas son muy superiores a los humanos en distintas actividades. Una gran curiosidad que a mí me divierte mucho. Las máquinas son tremendamente potentes en todo lo que requiera pensar. Por ejemplo,
cálculos, diseños, escribir textos, donde ya lo hacen algoritmos. Uno de nuestros socios tiene una empresa narrativa que escribe noticias para docenas de periódicos a lo largo del mundo, y tú no notas si la ha escrito un humano o la ha escrito una máquina. Y mi hija, en tercero de periodismo, o sea, imagínate cómo contemplo yo la realidad. Y todas esas cosas que requieren pensar, analizar, calcular, las máquinas son mejores que nosotros. Ya lo están haciendo y no les cuesta mucho. Cada vez lo hacen más rápido. Es el juego del ajedrez, es el juego de las damas, es el juego del póker. ¿En qué no son buenas las máquinas? En esas acciones que hacemos sin pensar. Por ejemplo, esta acción, que puede ser instintiva, conlleva una serie de activación de neuronas, de neurotransmisores, de músculos, de tendones por mi cuerpo, que a una máquina le resultaría complejísimo analizar, discernir y poder digitalizar. Sin embargo, yo lo hago de forma automática, no tengo ni que siquiera pensarlo. Muchas veces, cuando llevas mucho tiempo conduciendo, también lo haces de una forma bastante automática. A las máquinas eso le cuesta muchísimo. Puntos de mejora, personalización. A todos nos han enseñado pan para todos. Tú llegabas a un aula de 40 alumnos o de 50 alumnos y eso es lo que había. No te iban a dar una lección especial para ti o descubrir cuál era tu gran talento para explotarlo y convertirte en un tipo excepcional, como en el caso de Mozart. Tuvo la suerte en su época de poder lograrlo. Sí ocurre a veces con personas que son excepcionalmente dotadas para los deportes. Se les lleva a un centro de alto rendimiento y ahí, bueno, pues se convierten en deportistas profesionales. Pero con el resto no, porque no se puede personalizar. Porque el sistema educativo, sin estar asistido por la inteligencia artificial, no permite darle a cada uno lo suyo al ritmo que necesita, con sus particularidades en su proceso de aprendizaje. Con la inteligencia artificial sí es posible. Un contenido a cada persona, una evaluación, unas métricas, unas comparativas, y decirle, oye, mira, tú estás dedicando al mes 150 minutos a aprender, pero es que tus compañeros en la empresa están dedicando 250, con lo cual tú vas 100 minutos por debajo. Y los profesionales, que son directores de ventas, iguales que tú, otras empresas que están utilizando nuestra herramienta Capable, le están dedicando 350 minutos. O sea, imagínate cómo se están capacitando ellos comparado contigo. Imagínate que vas a ir a vender al mismo cliente al que van a ir a vender ellos. Vas a tener un problema, porque ellos saben mucho más que tú. Actualidad, esto es fácil. Analizar fechas de publicación, fechas de comentarios, actividades y demás, y eso te indica si un contenido es reciente, si un conocimiento ha sido recientemente compartido y elaborado y creado o no. Autodidacta, te puede ayudar en ese proceso. Cuando eres autodidacta muchas veces te puedes encontrar solo, pero si hay una inteligencia artificial que pueda ser tu mentor, que te pueda dar consejos, que te anime, que observe cuando tus métricas van bajando y de repente te dé ese impulso, te dé ese ánimo que necesitas para continuar y para seguir aprendiendo. Conveniencia. Evidentemente, si vamos a hablar de una transformación digital, si vamos a hablar de una revolución digital, lo suyo es que dejemos la tiza y la pizarra de un lado y nos pongamos a aprender con nuestros teléfonos móviles, con nuestros ordenadores y con nuestros tablets. ¿Por qué? Y con nuestras televisiones también, por supuesto. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer desarrollar lo que está tan de moda, que son los soft skills. Si tú estás utilizando una herramienta de tech tipo Capable, que por cierto, aprovecho para invitaros, el que quiera una prueba gratuita, simplemente con que nos envíe un mail, le enviaremos una cuenta de beta tester para que pueda testar durante un mes la plataforma y a cambio le haremos un test. Bien, si tú estás utilizando una plataforma de este tipo, estás viendo cómo funciona la inteligencia artificial, cómo te está personalizando los contenidos, cómo aprende de tus comportamientos, cómo te ofrece las métricas y las comparativas. Y ahí tú vas a empezar a observar cómo la digitalización influye en el aprendizaje. Bien, continuidad, ya hemos hablado de ello, y diversión. Si quieres gamificar, hacerlo de forma manual es muy complicado. Nos quedan 15 minutos, yo no sé si hay alguna pregunta, encantado de
No sé si... No, en el chat no veo ninguna pregunta, con lo cual yo continúo. Perfecto. Algunas tecnologías que están cambiando el mundo. Os los voy a explicar muy rápido y muy sencillos. Un pelo biónico es Internet de las cosas. Yo en mi experiencia profesional siempre he estado muy en la vanguardia de la tecnología. Ahora estamos con la inteligencia artificial, pero anteriormente estaba con Internet de las cosas. Internet de las cosas son los objetos conectados, ya no son los ordenadores, ni los relojes, ni las televisiones. Son objetos conectados, son sensores, ropa, coches, perros, cualquier tipo de chip que pueda emitir y recibir datos. Imaginaos que nos ponen un pelo biónico. Ese pelo biónico podría acumular datos porque está en contacto con nuestra sangre. Cómo está tu colesterol, si te alimentas bien, si caminas o haces suficiente ejercicio todos los días. Y ese pelo biónico podría darle a tu médico informes remotos de cómo tú te encuentras para que antes de que puedas tener cualquier tipo de enfermedad, años antes, sea curable y eso haga que le pongas solución. ¿Cómo es el ordenador humano? Chips dentro de la piel. Os hablaba de chips con conocimientos. La Primera Guerra Mundial, 5 idiomas. Cualquier tipo de conocimiento es software. Y nosotros tenemos un hardware, que es nuestro cerebro, y un software, que es nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestros valores, el cómo entendemos el mundo. Eso es software. Y ese software puede ser complementado con otro software. Me consta que hay científicos ya trabajando en todas estas cosas que os estoy contando. No es ciencia ficción. Vamos a ser semicomputadoras. La primera fase, antes de la superinteligencia, va a ser la hibridación. Tendremos sensores dentro de la piel que cuidan de nuestra salud. Tendremos sensores que nos permitirán no perdernos si vamos a la montaña o si hay una catástrofe como lo que ha habido estos días, desgraciadamente, en los Alcázares, en Murcia, para que no desaparezcas, para que haya un seguimiento de ti. Y esos chips van a tener infinidad de posibilidades. Hay un libro muy interesante que es Homo Deus, de Noah Harari, que habla de unos amigos míos que viven en Estocolmo, tienen una empresa que se llama Epicenter, y ya hace años que llevan chips dentro de la piel. A mí me contaban que no duele mucho, que es como un pequeño tatuaje y es como una lenteja, más o menos. Y lo que hace es abrir puertas, pagar en máquinas de vending y tal, reconocer que son ellos. Más que nada no son variables biométricas, pero reconoce que él es él y que está pagando o abriendo una puerta, ¿no? Accesos y más. Nuevos materiales como el grafeno, el blockchain. Blockchain tiene un cuento muy interesante. Y os lo voy a contar para que lo entendáis. A mí me costó mucho entender qué es el blockchain. Blockchain son las cadenas de bloques. Es una tecnología tan poderosa, tan sistémica, va a cambiar tanto nuestro mundo que incluso se ha permitido que florezcan nuevos dineros artificiales basados en esta tecnología. Es una tecnología que elimina el fraude, elimina la falta de transparencia, la corrupción. Es verdad que aún así ha habido robos de criptomonedas, pero sobre todo se debe a gente que comparte passwords o teléfonos que se pierden, porque es una tecnología tremendamente eficiente. La vais a comprender con este pequeño cuento. 3 alumnos llegan a hablar con el profesor y dicen, profesor, ya sabemos que hoy lunes teníamos el examen, pero no vamos a poder hacerlo. Bueno, y dice el profesor, ¿por qué no podéis? Dice, fíjese, hemos tenido una boda este fin de semana de una amiga y a la vuelta tuvimos un accidente con el coche, entonces le vamos a pedir una semana más para poder hacerlo el próximo lunes. Porque estamos todavía muy nerviosos y muy afectados. Vale, el profesor muy generosamente le dice, volved el próximo lunes. Llegan y dice, fulanito, aula A, menganito, aula B, zutanito, aula C. Primera pregunta del examen, ¿cómo se llamaba la novia? Segunda pregunta del examen, ¿quién conducía el coche? Tercera pregunta del examen, ¿en qué kilómetro fue el accidente? Cuarta pregunta del examen, ¿cuál era el coche en el que ibais? Es imposible engañar. Tienen que estar todos los bloques de acuerdo, todas las aulas, todo lo que pasa en cada una de las 3 aulas de acuerdo para que se compruebe la veracidad de un hecho. Ese hecho puede ser una transacción, que un barco llegue a un puerto, una póliza de seguros, cualquier tipo de proceso
digitalizado o digitalizable que requiera su optimización. El IA y el Big Data, ya os he dicho que son primos hermanos, no puede haber inteligencia artificial sin que haya un gran flujo de datos. Cuantos más datos, mejor, más eficiente es la inteligencia artificial. Yo digo que la nuestra capa es como un vino cuando nos preguntan. Necesita tiempo de reposo, necesita tiempo de bodega, que es la recopilación de los datos y que eso a veces no se puede acelerar. Tienes que esperar y tener la paciencia de esperar. La biotecnología nos va a dar grandes alegrías. Una de las profesiones más amenazadas es la de los médicos. No voy a entrar a justificaros por qué, pero básicamente, si los coches no tienen accidentes, si vamos a llevar sensores que nos permitan la medicina preventiva, si nuestro código genético va a ser editable y transformable y curado en origen, en la potencialidad de poder que puedan aparecer enfermedades, nuevos medicamentos personalizados, robots que operan mejor que de lo que operan los humanos, asistencia remota. Bueno, la serie de inventos que van a hacer que la tecnología influya en nuestra salud es una gran noticia. Todo ello cambia sectores. Imaginaos un médico, ¿cuántos años tienes que estudiar para ser médico? 9 años. Entre las prácticas, 7, 8, entre las prácticas y la carrera. Pues se va a reducir mucho el número de clientes. Drásticamente el número de clientes es una buena noticia. Nos vamos a poner mucho menos enfermos, vamos a tener muchos menos accidentes y eso va a influir en la persona que repara esos humanos, esos cuerpos humanos, para curarlos y para sanarlos. Alimentación 3D. Los alimentos se imprimen. Y cuando los imprimes es genial porque les aumenta su salubridad. Si te pones a imprimir naranjas, pues lógicamente las imprimes sin pesticidas. Y eso hace que grandes problemas como el agujero de ozono o el cambio climático, el gran enemigo es el metano de las vacas. El gran enemigo es que los humanos nos da por comer carne. Si mañana parásemos de comer carne, probablemente el medio ambiente sufriría una mejora muy significativa y muy evidente. ¿Qué ocurre? Las impresoras 3D en grandes bidones serían capaces de imprimir toneladas de lomo de vaca sabroso y que estaríamos encantados de comernos. El ADN ya hemos hablado, humanos a la carta, esto ya se está haciendo en algunos países como Rusia o China, se están editando humanos. Claro, ya cuando te pones a crear humanos, pues no lo vas a hacer feos, bajitos y tontos, los haces guapos, altos, listos, súper inteligentes y les dotas de capacidades excepcionales. La cirugía robótica, la muerte de la muerte, tampoco vamos a entrar mucho en ello, pero sí la realidad virtual, en la vida virtual. Para aprender, esto es un gran aliado. Como máquinas somos muy simples los humanos. Unas gafas en 3 dimensiones, un buen sistema de audio, sensores en las manos que permitan que toques arena, puedes simular que tú estás en Hawái. Y si tú estás en Hawái, yo te puedo enseñar cómo son los delfines, cómo son las palmeras, cómo son los animales de costa que puede haber en una playa de Hawái. Y esos aprendizajes son gracias a la experimentación. Podemos experimentar realidades que no existen y eso va a hacer que nuestros aprendizajes sean mucho más eficientes. El aprendizaje automático, ya hemos hablado de los chips implantables y los habitantes nano. Los habitantes nano son nanorobots que van a tener funciones. Pueden reparar nuestras neuronas o pueden limpiar nuestras venas para que no suframos ataques de corazón. Pero todo esto conlleva nuevas profesiones que hoy no existen, que van a existir en un plazo de tiempo demasiado corto en comparación a cómo se han creado empleos en el pasado y que debemos dejar que nuestra gente se capacite y empiece a entenderlo. El año de la singularidad se data en 2040, los expertos, y aquí es cuando se va a evidenciar que las máquinas son superiores a los humanos. Para algunos va a ser muy traumático y para otros es una evidencia que tenía los días contados o los años contados y se ha producido. Con todo esto yo estaría encantado de solucionar vuestras dudas. Creo que hemos llegado, son las 2 menos 5. Voy a dejar 5 minutos de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta
Yo creo que todos tenemos acceso al chat y si no, le voy a rogar a Maite que os facilite acceso al chat para poder recibir vuestras preguntas y Sí. simplemente contaros que nuestra solución se llama Capable y que estamos encantados de dejaros probar cómo la inteligencia artificial, aunque está en la versión beta, como buena startup que somos, siempre vamos a estar en versión beta. Y dejaros probar simplemente con que nos enviéis un mail a mi correo electrónico que está aquí, Pues, sisto@capable.com. pues Sixto, muchísimas gracias. La verdad es que nos has trasladado a un mundo en el que ya estamos, pero que debido a esa prisión que citabas, pues posiblemente no alcancemos todavía a ver, pero está aquí. La verdad es que está aquí al ladito. Te voy a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, la primera. Genial. Dice, me queda claro el concepto de ser autodidacta. Sin embargo, ¿qué consejo podrías dar para mantener actualizado a un grupo de personas en mi empresa que podrían ser más de 1000? ¿Cómo conseguir ese espíritu curioso para que realmente puedan tener la curiosidad necesaria para engancharse con su propia formación? Y yo te añadiría a esta reflexión que hace Edson, te añadiría otra. ¿Cómo integrar en un plan de formación tradicional estos nuevos formatos de formación? Vale, os contesto rápidamente y perdón la autocita, pero hay varias herramientas en el mercado que permiten esa dimensión de miles de empleados. ¿Qué ocurre? Pues viene una crisis económica muy seria y los presupuestos que primero se recortan, evidentemente, son las inversiones en publicidad y las inversiones en formación. Los dos son partidas presupuestarias muy delicadas. Es muy peligroso tocar eso porque es como la anécdota aquella que contaban que el director financiero le dice al director general: y si formamos a la gente y se nos van, y le dice el director general, y si no los formamos y se quedan, pues mucho peor. Bien, se van a reducir los presupuestos de formación, igual que se van a reducir los presupuestos de publicidad y muchas otras partidas. Hay algunas que no son tan flexibles, pero sí es verdad que es hora de buscar soluciones asequibles. Si vas a formar a 1000 personas, no tienes un gran presupuesto para pagar capacitación tradicional, porque requiere aulas, requiere desplazamientos, requiere profesores y tienes que buscar fórmulas. Hay varias, Springboard, Degreed, nosotros, Capable, etcétera, que te permiten, con una inversión muy pequeña por persona, bastante menos de 10 euros, poder, por usuario, poder dar esa capacitación continuada. ¿Cómo es de compatible con el sistema actual, presencial? Cuando empezamos con Capable dijimos, hace año y medio, no vamos a hablar con las universidades ni con las escuelas de negocio porque es que nos van a rechazar. Nosotros para ellos somos un poco como el Uber, ¿no? Somos muy baratos, somos eficientes y transmitimos conocimientos. Pero de repente vimos 3 puntos de interés para ello. Primero, nosotros somos como el Amazon y le vamos a dar todos los datos que le van a permitir a una universidad o a una escuela de negocios configurar sus programas del futuro. Qué capacidades, qué temas, cómo se valoran, cuáles son las tendencias. Y todos esos datos son muy importantes para que ellos diseñen sus programas y los oferten en su negocio tradicional. Segundo, casi todos tienen decenas de miles de alumni, que son personas que han terminado sus posgrados y o ya no tienen mucha relación con la universidad o por lo menos ya no les están cobrando. Pero claro, si eres una universidad y quieres sacar algunos euros de ese alumni, todavía puedes gracias a este tipo de herramientas. Y tercero, todos están buscando soluciones de e-learning y no dan con la clave, porque su legacy, su mochila pesa mucho. Entonces lo que suelen hacer es poner cámaras de vídeo en las aulas y decir, ya tengo e-learning, he grabado al profesor y yo lo subo en internet. Pero eso no es e-learning, eso no es el aprendizaje digitalizado. Con lo cual, es súper compatible con los sistemas de capacitación actuales. Incluso le añade la guinda de valor de la continuidad a un precio muy asequible. ¿Más En preguntas? cuanto... sí, perdona, Sixto. Sí. Mira, Hola. tenemos aquí otra pregunta que va más relacionada con la efectividad de este tipo de formación, el consabido retorno de la inversión en formación.
¿Cómo se puede valorar en esta nueva tipología Vale. formativa más ágil? La educación o la formación carece mucho de métricas objetivas por resultados. O sea, la palabra, vale, ¿cuál es el resultado de hacer una carrera de biología? ¿Me vas a capacitar para qué? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Voy a encontrar trabajo? ¿Cuál es el índice de empleabilidad? Son discursos que no gustan mucho. Que, oiga, no, usted viene aquí a preparar su mente. O como me dicen varios vicerrectores cuando hablo con ellos, esto es un centro de producción de conocimiento. Y digo, ¿y cuántas patentes tienes? Y cuando le preguntas cuántas patentes tienen, pues se enfadan. Vamos a ver, formar a alguien es concederle las habilidades y concederle las técnicas y las herramientas para que esa persona primero pueda entender cuál es la situación. Una vez entendida la situación, pueda relacionar conocimientos. Aparte de eso, de relacionar los conocimientos, puede seleccionarlos. Esto le va a capacitar para desentramar incógnitas que tiene respecto a profesión, descubrir oportunidades, inspirarse, tener nuevas ideas. Podemos ponerle números y métricas de cómo de beneficioso eso es para una empresa. Hombre, yo te diría que más que nunca una empresa que no esté sometida a un proceso creativo intenso tiene un serio problema, porque hay muchos otros nuevos competidores entendiendo su negocio desde un prisma diferente. Os vuelvo a poner el caso de Airbnb o de Uber respecto a la movilidad en las ciudades. Entonces, entienden tu problema de una forma distinta. Voy a tratar bien a los clientes, voy a ser súper digital, solo me pagan por el móvil, no voy a tener que hacer factura, esperar ahí que encienda la maquinita para cobrarles. Van a ir todos impecablemente vestidos, dices. Bueno, ya existía el taxi que hacía prácticamente lo mismo, pero la gente prefiere otra fórmula. Y si la gente prefiere otra, significa que tu cliente se va. Y si tu cliente se va, tu empresa quiebra. Y no hay opciones. Entonces, ¿quieres no entrar en ese proceso de transformación? Allá tú ya ni te va a esperar, ni se va a frenar, ni se va a ralentizar, porque una empresa decida no hacerlo. O sea, no quiero ni pensar cuánto porcentaje de venta de bienes hoy, estas 24 horas, Amazon le está quitando al Corte Inglés. Amazon acaba de llegar, si es un nuevo aficionado, respecto a una empresa con una historia tremenda que se ha volcado en atender bien a sus clientes. Fijaos en vuestra portería, fijaos en la portería de casa, que ya no cabe ni el portero si tenéis portero, porque ya hay tantos paquetes de Amazon cada día que es un modelo súper eficiente, pero juega con otras reglas. Si Yo tu creo, gente Sixto, no que está pensando en eso, no estás interpretando la realidad. quizás, Dime. Sixto, lo que hace falta en este tema del retorno de la inversión en formación es mirar, como decías tú al principio, mirar el futuro, pero no con los lastres del pasado, Sí, directamente. es así. O Porque sea, es que es una perspectiva diferente. Hay que enfocar la formación no solo desde ese punto de vista del euro que inviertes, cuánto te retorna en términos de negocios. Como bien dices tú, es que el entorno ha cambiado totalmente, ¿no? Te iba a comentar otra cosa. Nos quedan 3 preguntas, ¿vale? Si quieres, vamos rápido, más que nada, porque tenemos que acabar a las 2 de la tarde, que es siempre nuestro punto y final, ¿vale? avanti. Mira, Xiomara nos pregunta de qué forma podemos implementar de una forma ágil la inteligencia artificial en temas técnicos y blandos. Vale, si me mencionas la palabra ágil, yo te diría que Agile en inglés es una metodología de trabajo que se basa en sprints. Los sprints son misiones quincenales con un control diario de cuáles son los procesos de la inteligencia artificial, de cualquier proceso, de cualquier proyecto técnico, pero en concreto para la inteligencia artificial funciona muy bien. Esto también tiene que ver con el Scrum. Y entonces, es una nueva forma de trabajar por objetivos. Por ejemplo, una de las fórmulas que nosotros empleamos en la empresa se llama OKRs, que es Objetivos y Resultados Clave. Objectives, Key Results. OKR es una metodología que nace en Intel, pero la utiliza mucho Google. Y es fijarte en un objetivo de mejora
puede ser incrementar la retención de clientes, puede ser mejorar tu producto, puede ser simplificarlo, puede ser crear la banca electrónica. Es un objetivo ambicioso para el cual te concedes a lo mejor 4 meses, un cuatrimestre para completarlo. Y ahí vas midiendo exactamente cuáles son los índices de progreso, 80%, 70%, lo que sea. Y vas viendo cómo es el nivel de éxito con cada uno de los objetivos. Entonces yo te diría, si quieres iniciar un proceso de inteligencia artificial, lo primero que debes hacer es formarte un poco sobre qué hay en inteligencia artificial. Yo recomiendo un post que he compartido en mi LinkedIn que es buenísimo sobre inteligencia artificial. Está en inglés, pero yo es de lo mejor que he leído. Es un mini ensayo, unas 2 horas de lectura, más o menos, espectacular. Es una revisión fantástica de las inteligencias artificiales. Pero hay muchos libros de inteligencia artificial en este momento por donde puedes empezar y muchos cursos gratuitos por los que puedes empezar y experimentación, lo que decía a lo largo de mi ponencia, experimentar, prueba, equivócate, no pasa nada, vas a conseguirlo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Podrías indicar algún ejemplo de uso de blockchain a nivel empresarial? Sí, hay muchísimos. Puertos, compañías de seguros, banca, pero el más obvio, el más popular está siendo Bitcoin. Bitcoin es una moneda virtual, una criptomoneda, que se basa en códigos de seguridad. Vamos a poner un ejemplo de un proceso sencillo con blockchain. Imaginaos que un barco llega a un puerto. Ese barco, al llegar al puerto, tiene una serie de procesos correlacionados que tienen que justificarse para que esa mercancía se pueda descargar. Uno de ellos va a ser el chequeo de las autoridades, de la Guardia Civil o de quien sea, de que ese barco no trae sustancias explosivas, sustancias psicotrópicas, alimentos, animales salvajes, todo lo que está prohibido comercializar y pasar por nuestras fronteras. Además de eso, tendrá que haber las autoridades sanitarias que tendrán que certificar que no vienen enfermos los marineros, que no hay nada que se pueda contagiar, si hay comida con permisos que esté en buen estado, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, habrá una gestoría que evalúe todos los papeles del barco, de dónde viene, cuáles son las rutas, si los marineros están contratados, si tienen todos los permisos, etcétera. Entonces, todos estos procesos relacionados hacen que cuando uno salte, primero que no se contaminen entre ellos y cuando se complete el contrato de que ha llegado el barco, empiece el proceso de inspección de la Guardia Civil para que después comience el de sanidad, para que luego la gestoría se encargue de evaluar las cargas y buscar la logística, y eso desencadena otra serie de procesos. Blockchain podría aplicarse perfectamente en un proceso como la descarga o la llegada de un barco de mercancías a un puerto. Y todos estos procesos estarían en servidores en bloques separados, autónomos, de tal forma que el gestor no podría manipular al inspector de sanidad para decir, oye, haz la vista gorda porque es el barco de mi primo y aunque trae un pequeño virus, uno de los marineros que viene con salampión y tal, pues déjalo descargar porque mi primo tal y cual. Pues lo que ya sabemos que pasa muchas veces en la vida real. Con blockchain esto sería completamente imposible porque no se pueden contaminar los bloques. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta es de Joan. Perdona, Maite, sí. Me gusta más el ejemplo de los alumnos y el profesor. Creo que es mucho más sencillo y que refleja muy bien. Si lo trasladas a cualquier mercado, a cualquier sector, refleja muy bien esto. Perfecto. Siguiente pregunta. Ya ha entrado una última que es muy cortita que te haré al final porque yo creo que además va a ser bastante interesante. Esta es, hablando del interés o la necesidad respecto de la motivación con el aprendizaje, Joan pregunta que cuál es la acción más efectiva que has visto para activarlos en un contexto, en un colectivo amplio y diverso. Más allá, por ejemplo, de sentir miedo al despido, que entonces te tienes que poner a formarte, ¿no? Vale. Repíteme la pregunta, perdón, Maite. ¿Cuál es la el acción? ejemplo?
La La acción acción, más sí. efectiva que has visto para activar ese interés por el aprendizaje. Bueno, a mí hay un ejemplo de unos emprendedores españoles que me gusta mucho. Se llama The Power MBA. Estos han reinventado el formato de un máster, lo han llamado The Power MBA, costaba 400 euros la primera promoción, son webinars con entrevistas muy interesantes a emprendedores, gente que no sería profesor, el índice de satisfacción es muy alto, han conseguido la disrupción en un sector muy interesante y han provocado que muchas personas empiecen a ser autodidactas. Y es maravilloso, porque cuando tú te empiezas a dar cuenta de que en Internet están muchos conocimientos y muchos recursos que te hacen crecer profesionalmente y personalmente, pues empiezas a indagar más. Y entonces, o llegas a herramientas como la nuestra u otro tipo de herramientas, pero quedan muchos millones de personas que tienen que venir todavía a descubrir que Internet es una maravillosa forma de capacitarse. Entonces, como ejemplo, a mí de Power MBA, que además son españoles, para orgullo patrio, me parece un buen ejemplo. Vale. Y ya la última, que es la que te digo que yo creo que va a dar una píldora interesante. ¿Conoces algún curso gratuito sobre inteligencia artificial que puedas recomendar? ¿Sobre inteligencia artificial? Sí. O Eh, algún recurso que nos ayude a iniciarnos sí, en un tema complejo. yo recomiendo el post que tengo en mi blog. Si Ese lo me voy a buscar, das... ¿eh? Ese lo voy a buscar y Vale, lo voy a enviar. os lo envío, Maite, para que lo compartáis. El blog es Wait but Why, o sea, espera, pero ¿por qué? Entonces, Mm. es alguien que crea unos posts de una calidad tremenda, 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 y se aprende muchísimo con ellos. Este de inteligencia artificial es especialmente bueno. Cuenta, lo único que está en inglés, pero bueno, me imagino que no es problema, y hay el 1 y el 2. Como es una persona que se esfuerza mucho y lleva semanas preparando cada post que escribe y de verdad lo investiga y lo compara y lo analiza y lo va engullendo y está muy bien elaborado, también tiene una fórmula donde te pide que te vende un PDF, no sé si son 3 o 4 dólares. A mí me gusta ayudar a esa gente y comprarte el PDF que puedes imprimir y siempre, pues para muchas personas es más cómoda la lectura. Pero si no quieres pagarlo 4 o 5 dólares, puedes hacerlo también online, perfectamente abierto, el único lo vas a leer en la pantalla. Y acabo de publicar la segunda parte de ese post, que será otro mini ensayo de unas 2 horas de lectura, que estoy deseando leerlo. La conclusión, la última pregunta que hace, y voy a contar otra anécdota y ya termino por mi parte, creo que no hay más preguntas, lo que dice es, está claro que la superinteligencia va a tener las funciones que atribuimos a un dios, va a poder crear vida, solucionar grandes problemas, tomar grandes decisiones que afectan a nuestro mundo de las formas más trascendentales que te puedas imaginar. La pregunta es, ¿será un Dios agradable? Pone nice en vez de good. Me llama la atención. ¿Será un buen Dios o nos odiará como especie? Si es un buen Dios, vamos a tener suerte. Si nos coge manía como especie porque de repente se enamora de la naturaleza y cree que nosotros somos un agente terrorífico, pues no vamos a ser tan afortunados. Una cosa, hace poco yo estoy suscrito a una comunidad que se llama Abundance, de Peter Diamandis, que es el fundador de Singularity University. Y en uno de los últimos webinars entrevistaba a una señora. Era una señora que había sido una eminencia mundial en satélites y tenía una empresa de satélites y le iba de maravilla y próspera y crecía y ella personalmente era reconocida como una de las máximas autoridades en el mundo en satélites, era una ingeniera. Pero de repente tiene una hija con un problema de salud. Vira completamente su vida, vira completamente su empresa como emprendedora, crea una nueva empresa que ya tiene 400 Sí. empleados y que lo que hacen es imprimir en 3D hígados, corazones, pulmones humanos impresos con tu ADN de tal forma que la reacción, o sea, el rechazo es cero. Y entonces Peter Diamandis en un momento dice, pero vamos a ver, pero si tú no tenías ni idea de biotecnología, ni de medicina, ni de nada de esto. Y la respuesta de esta señora tan maravillosa fue, ya,
pero sé leer. Un gran aprendizaje. Yo también leí en prensa esa noticia y la verdad es que me impactó y me llevó a pensar realmente que la curiosidad y las ganas por aprender lo hacen todo. Muchísimas Correcto. gracias por tu intervención, muchísimas Gracias gracias a a todos todos vosotros. que Gracias a habéis, vosotros. seguido este webinar en un número bastante alto. Como siempre, os enviaremos a todos tanto la grabación como la presentación que ha utilizado Sixto y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Os esperamos en el siguiente webinar. Un abrazo. Que Gracias. aproveche. Chao. Gracias. Chao.